Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Magna Presencia. Hoy les traigo este capítulo nuevo o episodio nuevo. Pero déjenme le bajo un poco a la música porque, porque siento que se escuchaba mucho. Pero bueno, este episodio voy a hablarles de los nutrientes básicos del cuerpo emocional. Esto es la continuación del episodio pasado porque en el episodio pasado les hablé sobre más en el tema de antroposófico, pero de cómo desde mi experiencia empecé a hacer la unión entre mi esencia y mi personalidad y cómo lo estoy haciendo y practicando día con día, además de cómo sanar nuestra unión con nuestra mamá y con nuestro papá y que representa la madre y el padre, pero esa sanación ocurre en el cuerpo emocional y para entender y poderlo sanarlo, primero tenemos que entender desde dónde lo estamos trabajando o sanando. El cuerpo emocional es uno de nuestros cuerpos, que sería más, o yo lo visualizo más como capas de nuestra esencia o cómo se expresa nuestra esencia, o sea, el vehículo por donde se expresa nuestra esencia. Entonces, por ejemplo, yo aquí en mi canal tengo un episodio explicando lo de los cuerpos, los diferentes cuerpos que tenemos o las capas, pero hoy les quiero hablar en específico del cuerpo emocional para entender desde dónde estamos sanando nuestro pasado o las heridas que tenemos, porque en los siguientes episodios les voy a empezar a hablar sobre las heridas del alma o de la infancia. Pero bueno, toda esta información, la información pasada les empecé hablando sobre la psicotrónica de las culturas toltecas, olmecas y mayas, porque quise empezar con la trinidad del padre, madre y hijo, que luego si lo quieren entender, les recomiendo ver esos videos. Pero aquí les quiero explicar más bien cómo empezar a sanar y poder empezar ahora sí como a evolucionar o trascender desde un camino más libre, sin tantas cargas. Entonces, bueno, o más con entendimiento, más que nada. Esta información, la mayoría va a ser del libro de Transforma las heridas de tu infancia de Ana Mar Orihuela, que es este. Y bueno, les quiero primero comenzar explicando qué es el cuerpo emocional desde esta perspectiva, pero igual les recomiendo que ustedes busquen desde su cosmovisión y que investiguen. Pero bueno, el cuerpo emocional, desde lo más básico, es nuestra parte más instintiva, impulsiva, irracional, simbiótica y sensorial. Busca satisfacer las necesidades de manera un poco animal, o sea, es más instintiva, casi desde la supervivencia. Cuando vemos a dos personas dándose golpes o peleando por comida, actúa el yo emocional, que es más arcaico. Sin embargo, el cuerpo emocional también expresa emociones de belleza, amor y muy sutiles, que son más maduras y nos permite conectarnos con la vida y la divinidad desde la alegría y el placer. En todo hay una dualidad, una parte negativa y positiva, que es lo de las polaridades que les expliqué antes, instintiva y burda, y el lado luminoso, armonioso y sutil. Esto depende de nuestro nivel de madurez y desde dónde nos estamos manifestando o la perspectiva en lo que lo vemos. Cuando vivimos desde el niño herido, nos sentimos enojados, celosos, envidiosos, rencorosos, etc. Y en cambio, cuando nos expresamos desde el verdadero yo, la esencia, somos generosos, amorosos, divertidos y empáticos. El cuerpo emocional nos permite sentir, en general, y el dolor, por lo que nos lastima para movernos y cambiarlo. Sentir dolor por lo que nos lastima para movernos y cambiarlo. Una vez que hicimos conscientes que es el cuerpo emocional, que literalmente es nuestra parte energética, donde se encuentra más nuestra energía, porque literalmente la palabra emoción lo dice, es energía en moción, energía en movimiento. Entonces, hacia donde estemos dirigiendo nuestra energía constantemente es hacia donde nuestra realidad nos está, o sea, la emoción que tenemos indica hacia dónde nos estamos dirigiendo para manifestar en nuestra realidad. Es por eso que cuando les explicaba lo de la ley de la atracción, por ejemplo,
yo les decía que lo más importante de hacer consciente es la emoción, porque nos está indicando o estamos dirigiendo la energía hacia donde queremos que se manifieste. Entonces, una vez que entendimos qué es el cuerpo emocional y qué nos está indicando o nos está manifestando en nuestros sentidos, ahora sí podemos entender qué es lo que el cuerpo emocional necesita desde nuestra infancia y ya como adultos, cómo lo podemos nutrir para poder ahora sí sanar y que se nos facilite un poco más a manifestar o crear la realidad que queremos y no que la realidad que nos desde nuestro inconsciente o que nos dicen los demás. Entonces, bueno, hay tres nutrientes básicos que necesita el cuerpo emocional. El primero es el afecto, que viene desde la madre, o sea, el hacer esa simbiosis con nuestra madre. También eso representa cuando somos niños o cuando a nuestros hijos, pero cuando ya somos adultos también representa hacer esa simbiosis con el afecto o el amor propio, o sea, nuestra relación con nuestra madre, o sea, ser nuestra propia madre. El segundo nutriente es la pertenencia, el reconocimiento de nuestros padres o hacerme consciente de mi presencia, o sea, reconocer que pertenezco en el aquí y en el ahora. Y el tercero es la estructura, o sea, cuando somos niños representa el cumplimiento de mis necesidades básicos y ya que es ahorita como adultos representa qué límites estoy poniendo sanos. Límites no es lo mismo que control, pero límites representa qué límites estoy poniendo y cumpliendo mis necesidades como madre, padre, o sea, yo ser mi propia madre y padre. Cuando cumplimos estos tres nutrientes, se crea la madurez emocional. O sea, si yo me estoy dando constantemente afecto, me hago sentir que pertenezco, que me valoro y creo una estructura y un orden, ahí estamos cumpliendo esos tres nutrientes que representan también las dos polaridades, o sea, el amor propio, la compasión, que representa lo mismo, y la estructura, o sea, el padre, o sea, el orden, los límites. Al hacer esa unión podemos trabajar nuestra madurez emocional y estar más en una vibración sana. Okay, una vez que entendimos que necesitamos esos tres, que se los voy a volver a repetir, afecto, pertenencia y estructura, ahora sí podemos entender desde dónde vienen y cómo podemos sanar nuestras heridas del pasado. Pero bueno, antes les quiero explicar que a partir desde que nacemos hasta los 8 años se está formando nuestra esencia en nuestro cuerpo. O sea, quiere decir que ahí solo somos completamente esencia porque estamos viviendo constantemente en el momento presente y es cuando más necesitamos afecto de nuestra madre. Después de los 8 años, a partir de los 8 años hasta los 18, se empieza a formar nuestra personalidad con las creencias, costumbres y hábitos, que ahí influye más nuestro papá, o sea, cómo nos está dando la estructura, el orden, los límites sanos, no desde el control, sino desde una formación sana para crear una personalidad estructurada o madura. Hasta los 18 años es cuando influye el papá. De los 18 a ya la adultez, o sea, ya siendo un ser autosuficiente, no importa que si estás con tus papás o no todavía, pero ya eres un adulto consciente, se empiezan ahora sí a lograr los objetivos. Entonces empiezas con tu cuerpo emocional a mover la energía con lo que te enseñaron en el pasado tu mamá y tu papá y empiezas a manifestar en el momento presente tú ya siendo consciente, o sea, ya no estás necesitando de esas dos estructuras. Ok, muchas veces nacemos en circunstancias complicadas que influyen nuestras heridas del alma o de la niñez, o sea, el pasado. Por X o Y razón, muchos nacemos
en circunstancias donde, por ejemplo, la mamá no nos puede dar el afecto que necesitamos o el papá no nos puede dar la estructura y la pertenencia que necesitamos y entonces crecemos desde una inmadurez. No que eso sea completamente la culpa de tus papás, sino también influye mucho lo de tus ancestros, los patrones que han repetido durante vidas, el karma, etcétera. Pero lo que sí depende de ti completamente es cómo vas a, si nacemos en circunstancias difíciles, porque la mayoría de personas nacen en circunstancias difíciles, o sea, es difícil que se cumplan esos 3 nutrientes básicos en una persona o en su infancia. Entonces, si se lo estoy compartiendo no es para que se sientan mal porque, ay, mi mamá no me daba el afecto que necesito, o mi papá no me daba la estructura o la pertenencia que necesitaba, sino es que tú te hagas responsable de nutrir tu cuerpo emocional constantemente. Entonces, bueno, ay, no sé si se movió el micrófono. Entonces, bueno, una vez que te haces consciente de que ocupas nutrir tu cuerpo emocional con afecto, con pertenencia y con estructura, ahora sí podemos después explicarles bien qué es cada herida del alma o de la infancia para tener ese entendimiento, reconocerlo y cambiarlo, o aceptarlo y cambiarlo. Por eso aquí les puse los 3 aspectos básicos importantes a trabajar para empezar con esa integración y aceptación de ti. Entonces, el primer paso, ay, me estresa mi cabello. El primer paso es recordar quién soy a nivel de esencia, o sea, el amor y el afecto que me estoy dando a mí. Ese va a ser el primer paso que les voy a dejar de tarea en este video o en este podcast, es hacer una lista y recordar quién eres a nivel de esencia y cómo te estás dando ese amor propio hacia ti. Y si no te lo estás dando, también ser honesto en qué pensamientos, esa es la palabra clave del primer punto, qué pensamientos estoy teniendo sobre mí. Y ser honesto, o sea, anotar o hacer una introspección para, si son negativos, cambiarlos. Porque acuérdense que el primer nutriente básico que vas a trabajar es el afecto y el amor hacia ti mismo. El segundo paso va a ser, una vez que hicimos y trabajamos lo de los pensamientos, vamos a, vamos a trabajar con el reconocimiento, o sea, la pertenencia. Y ahí afecta lo de la personalidad, o sea, yo desde dónde me estoy aceptando y cómo me estoy hablando. Entonces, una vez que hiciste consciente tus pensamientos sobre ti, ahora vas a hacerte consciente de cómo estás hablando de ti y de los demás. Y ahí influye tu personalidad, o sea, qué creencias limitantes te inculcaron tu mamá y tu papá, en específico tu papá, y qué creencias quieres cambiar desde cómo te expresas y cómo te comunicas. Por eso es el reconocerme a mí, cómo soy, dónde pertenezco, qué es lo que quiero, que eso es lo que les expliqué en el video pasado, cómo me estoy aceptando y lo que no me gusta, cambiarlo. La personalidad, acuérdense que les dije en el video pasado que sí es multifacética, entonces sí puede estar en constante, a mí me gusta decir que es como pulirla, entonces está en constante cambio. Lo que no cambia es la esencia, o sea, el amor que eres. Después, el último paso va a ser la estructura, o sea, me voy a estructurar y me voy a crear un orden. Ahí yo sí les recomiendo que si están pasando por situaciones difíciles, que pidan ayuda, o sea, tú ya estando aquí en este video, pues es una forma de pedir esa ayuda, pero a mí me ayudó mucho ir a terapia, porque a lo mejor sí, estaba recordando quién soy a nivel de esencia, estaba estructurando bueno, más bien, me estaba reconociendo mis creencias limitantes y mi personalidad, pero me faltaba ese orden. Y a veces esa parte masculina es muy difícil crear ese orden si estás viviendo desde el caos. Entonces, si pueden, vayan o pidan ayuda. A lo mejor si no tienen los recursos para ir a terapia, pues traten de buscar así como lo están haciendo en este momento, de que información, utilizando su intuición y pidiendo ayuda. O sea, busquen a gente que les gusta cómo son, que a lo mejor ven
que tienen ese orden o esa estructura en su vida, tanto familiares, amigos o así, que en verdad sea desde el amor y pidan ayuda. O escríbanme a mí aquí en los comentarios y yo les puedo, como lo estoy haciendo en este video, de cómo pueden empezar a ordenar esa o crear esa estructura en su vida. Pero el primer paso para crear esa estructura es comenzando en qué quieres tú, qué es lo que te apasiona a ti y no lo que te dicen los demás, porque siempre, siempre hay un camino para encontrar eso, ese camino para lograr lo que te apasiona o tus metas. Entonces, el último paso sería las decisiones y acciones que estás tomando, pero para tomar las decisiones y acciones correctas, primero necesita haber ese orden en tu cuerpo emocional o en cómo estás moviendo la energía o hacia dónde lo estás dirigiendo. Entonces, los 3 pasos va a ser recordar quién soy a nivel de pensamiento, reconocerme a nivel de mi expresión, o sea, mi comunicación, cómo me hablo, cómo hablo de los demás, y el estructurarme, o sea, el ordenar cómo estoy accionando, hacerlo consciente. El primer paso es hacerlo consciente, el segundo y después aceptarlo para cambiarlo. Ok, pero ahorita les quiero hablar también un poco del aspecto desde cómo reaccionamos del miedo. Cuando reaccionamos desde el miedo, así como del lado positivo está el recordar, reconocerme y estructurarme, cuando estamos sanando desde un lado positivo, se dieron cuenta que es todo desde mí, desde qué estoy cambiando, qué estoy haciendo, qué estoy hablando, qué estoy pensando, pero es un proceso interno. Pero cuando estamos reaccionando desde el miedo, se los quiero decir esto porque para que lo hagan consciente y no lo repitan, cuando accionamos desde el miedo estamos rescatando, nos creemos salvadores o codependientes, estamos resolviendo por los demás, evadiendo, o sea, no podemos tener esa independencia y necesitamos depender de los demás, evadiendo y victimizándonos, o sea, queriendo llamar la atención. Pero ahí, ese es el lado desde el miedo, o sea, lo que estamos haciendo ahí es que estamos buscando desde desde lo externo y no desde lo interno. Entonces, la clave siempre va a ser en que en lugar de buscarlo afuera, lo busques en ti o lo cambies en ti. Les estoy compartiendo esto para que lo hagan consciente porque si ya se dieron cuenta de ese patrón, pues para que lo puedan cambiar. Por ejemplo, yo desde mi herida del abandono lo que estaba haciendo es victimizándome. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Reconocerme o saber o aceptarme, saber quién soy yo y valorarme, recordarlo. Por ejemplo, si tienes la herida del rechazo, lo que haces o la mayor o el patrón que hacen es evadir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recordar o nutrirme en el aspecto de la pertenencia, o sea, yo sé quién soy, recuerdo eso y yo sé dónde pertenezco porque yo decido hacia dónde ir o dónde quiero estar. No lo voy a evadir, voy a buscarlo, voy a trabajarlo en mí. Pero bueno, se los voy a dejar ahí para que después que les explique lo de las heridas, pues vayan entendiéndolo mejor. En el aspecto del amor, como les dije, es aceptarlo, reprogramarlo y poder tener esa madurez emocional. Ok, y en el aspecto del miedo, cuando no lo aceptamos, no lo reprogramamos y estamos viviendo desde la inmadurez emocional, les quiero dejar esta clave aquí para que también lo entiendan y si ven que lo están haciendo personas también de su exterior, no desde juzgarlo, porque es importante entender a los demás, también ver desde dónde están accionándolos y no tomar personal lo que nos hacen los demás. Pero bueno, el afecto sin límites es igual a perdedor. Aquí lo saqué del libro. Límites sin afecto es igual a tirano y
afecto sin pertenencia es a éxito individual pero sin compasión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un jefe que es muy exitoso, pero no tiene compasión hacia los demás o no es un buen líder, entonces yo ya estoy haciéndome consciente que a lo mejor lo que le falta es el aspecto de nutrir su cuerpo emocional, pero desde la pertenencia, o sea, el reconocer o el reconocimiento de sus papás y de él mismo para que se acepte tal y como es y que no necesita el éxito exterior, sino también necesita el afecto o el éxito interior. Para poder ayudar a los demás, primero es importante que te ayudes a ti, porque si no, no vas a estar ayudando, pero desde un aspecto de desde el miedo. Como les dije al principio, queremos ser salvadores, pero lo que queremos hacer es, o nuestra conciencia lo que quiere hacer es que nos salvemos a nosotros mismos, pero como no sabemos cómo empezar o nos da miedo, pues lo tratamos de hacer con los demás. Entonces es importante que primero te hagas ese reconocimiento, recordar y estructurarte a ti primero, antes que a los demás. Y aquí les voy a dejar por último una clave que es, si yo me amo, yo soy amor y puedo dar amor, pero en equilibrio. Y eso es lo que les dije al principio de el padre, la madre y el hijo. La madre sería el amor interno o el afecto. El padre sería dar amor y el hijo es ser amor. Y bueno, esto de nutrir nuestro cuerpo emocional es algo constante de día a día. O sea, todos los días les recomiendo preguntarse si me estoy dando el afecto que necesito, si me estoy reconociendo o me estoy dando esa pertenencia o ese lugar que mi alma necesita o mi niño interior, y si me estoy dando la estructura y el orden que necesita mi niño interior y mi alma. Algo que me gusta a mí hacer es poner una imagen de mí de chiquita en mi cuarto y todos los días decirle algo, o sea, decirle, hoy te voy a dar, no sé, el orden que necesitas en tu vida. Hoy te voy a dar el amor que necesitas o el descanso que necesitas, porque es como la manera en la que puedes empezar a trabajar, es ser ese padre y madre para ti mismo, en lugar de culpar a los demás o poner la responsabilidad de los demás. Pero bueno, eso es todo por el video, espero que me hayan entendido. Igual si tienen dudas, escríbanme aquí o por mis redes sociales. Y ya les estoy preparando pues los demás videos. El siguiente sigue sobre la unión crística de nuestra alma y después lo de las heridas del alma. Pero bueno, los quiero y los veo en el siguiente video. Bye.